el día de hoy vamos a hacer clases sobre la Revolución Francesa, sobre los hechos que acontecieron dentro de la misma. Las semanas anteriores hemos explicado acerca de los procesos que condujeron a la revolución, que condujeron a la formación de la ideología propia que llevó a la Revolución Francesa. Esta vez vamos a ver los hechos que sucedieron en Francia y que después repercutieron en Europa décadas después. Comenzamos. La Revolución Francesa se da dentro de Francia, pero tiene repercusiones mundiales, incluso llega a ser indirectamente causa de la emancipación de las colonias españolas en América. Eso sería a partir ya de 1815 para adelante. En Francia sucede esto, y por razones didácticas vamos a dividirlo en tres partes. La etapa monárquica, que va de 1789 hasta 1792. La etapa monárquica comprende algunos periodos o subperiodos dentro de la misma, dentro de estos años. Está, por ejemplo, la convocatoria a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Eran el Parlamento francés. Vamos a ver cómo estuvieron compuestos y por qué se genera esta convocatoria. 2. La Asamblea Nacional. 3. La Asamblea Nacional Constituyente o Asamblea Constituyente, como usted quiera llamarlo. En algunos libros sale así, Constituyente. Y posteriormente la Asamblea Legislativa. En algunos libros usted va a observar que también hay un capítulo pequeño que se llama Primera Guerra de la Revolución, pero está dentro de la Asamblea Legislativa, acá lo voy a considerar. Esa es solamente la etapa monárquica. La etapa republicana de la Revolución abarca el periodo desde 1792 hasta 1804. Acá vamos a ver acontecimientos también con respecto dentro de la misma. Está, por ejemplo, el establecimiento de la Convención Nacional, y dentro de ella estaría la dictadura de Robespierre, la Convención Nacional, el gobierno llamado el Directorio, y por último el consulado, cuyo principal, no el primero, sino el principal representante llegaría a ser Napoleón Bonaparte, quien ya para esta época estaba realizando conquistas en Europa. Después vamos a ver la etapa imperial, el imperio, ¿no? Etapa imperial. En la etapa imperial, de 1804 a 1815, está la figura de Napoleón Bonaparte con sus guerras, sus campañas, que vamos a ver si el tiempo nos da para poder explicarlas, y sobre todo la obra cultural y la obra socioeconómica del gobierno de Napoleón. Jóvenes, vamos a explicar de manera genérica cada uno de ellos. Su información en la separata o en las hojas que le va a dar el señor director también van a apoyar mucho y van a servir para el examen, para las preguntas del cuestionario, perdón. Muy bien, y al igual que Inglaterra, que también atravesó este periodo hasta llegar a consolidarse en un imperio, la potencia de ese tiempo, que fue Francia, en Europa continental, también imitó este modelo. Bueno, antes de estas etapas, para 1788 y más anteriormente, Francia era una monarquía de tipo absolutista.
es decir, el poder emanaba del rey y de su consejo de ministros o sus nobles que tenían el privilegio de la administración del Estado. Entonces, había derechos feudales que la clase social llamada la burguesía, que nacía del pueblo, quería también detentar. La revolución es pues obra de esa clase burguesa que, saliendo del pueblo, toma el poder y desplaza a la nobleza antigua. Vamos a ver, convocatoria a los Estados Generales. El rey Luis XVI, y esta es una de las causas de la revolución, el rey Luis XVI, no se olvide que la numeración romana siempre al costado del nombre del rey, el rey Luis XVI, dado la crisis económica, convocó en el Parlamento a uno de los ministros más representativos y más queridos por el pueblo, Gustavo Necker. Entonces Necker le aconsejó de que convocara al Parlamento llamado Estados Generales. Los Estados Generales se componían de 3 estamentos diferenciados: la nobleza, el clero y el tercer estado. Tercer estado o estado llano, como le decían en unos libros, está así. Entonces cada representante ponía en el Parlamento esta cantidad: 300, 300 y 600. Es decir, 1200 diputados o congresistas de esa asamblea. Muy bien, entonces el absolutismo siempre se vio favorecido hasta esos años porque el voto era por clase. ¿Qué significaba esto? Que la nobleza ponía un voto, el clero un voto. Entonces eran 2 votos contra 1 del Estado llano, eran 2-1. Es decir, siempre ganaba la nobleza y el clero, es decir, las clases dominantes. Entonces, en esta oportunidad los Estados Generales decidieron que la votación debía ser por cabeza o individual, porque ellos sabían que había algunos representantes del clero descontentos y de la nobleza que se iban a pasar acá. No iban a ser 600 a 600, sino por lo menos 610 o 630 menos la cantidad menoscabada de ellos, ¿no? Que era pues 570, etcétera, ¿no? Y con eso ganarían y harían las reformas. Ahora, antes de convocarse, bueno, a esta, o mejor dicho, ya dentro de la Asamblea de los Estados Generales, ellos pedían al rey reformas: la administración de la tierra, la anulación de ciertos impuestos, el nombramiento, pues, o el voto popular para elegir autoridades judiciales y limitar el poder absoluto, crear intendencias en vez de administraciones nobiliarias en lo largo y ancho del país. Entonces todos pedían reformas, pero no pensaban en revolución. Al final la revolución se tuvo que dar por las exigencias del tiempo y de las condiciones socioeconómicas del país. Entonces, ¿qué pasa? Los Estados Generales comenzaron a sesionar, pero fue el 5 de mayo de 1789 en que se establecieron. Pero pasaron por lo menos 4 o 5 semanas en discusiones inútiles, hasta que ellos decidieron que, como representaban, el tercer estado representaba prácticamente el 90% o más de los representantes de la mayoría del país, decidieron sesionar aparte. Entonces, a ese acontecimiento se le llama en sus libros el juramento del juego de pelota. ¿Por qué? Porque el rey clausuró, con pretextos, clausuró su sala donde se reunían ellos. Ellos, no teniendo sala, se reunieron en una sala donde los nobles jugaban pelota vasca. Por eso se le llama el juramento del juego de pelota. Y decidieron no separarse hasta dar a Francia una constitución. Por eso se hicieron llamar Asamblea Nacional y Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? ¿Qué es constitución? La constitución es el documento fundamental y más importante de todo país, porque modela, ¿qué cosa, jóvenes? Modela la forma de gobierno, la forma de administración, la forma de cómo se van a dar las leyes de un país y sobre todo su organización socioeconómica del país. Todo eso tiene que ver, es la estructura fundamental de la vida política, social y económica de un país. El Perú tiene una constitución, usted puede ver allí los lineamientos generales.
Todas las leyes, códigos civiles, penales, de procedimientos, nacen de la constitución de todo país. Y en Francia vamos a ver qué modelo se dio y cómo se puede repercutir en todo el mundo, y hasta ahora sirve como modelo de muchas constituciones. Entonces, ¿qué sucede? Esta asamblea tendría el objetivo de dar esa constitución, pero el rey, alentado por algunos nobles, vio que el peligro se le acercaba hacia su poder. Entonces trató de, ¿qué cosa? Trató de limitar el poder de la Asamblea Nacional, haciendo afluir soldados hacia la capital. Entonces la población descontenta, ¿qué hizo? La población descontenta comenzó a saquear armerías, gracias a la excitación de los oradores públicos y de los líderes revolucionarios, de los partidos políticos, y entonces el 14 de julio de 1789, y enterado de que había habido arrestos pues, de diputados que los habían mandado a las cárceles, la mayoría del pueblo, convergió hacia la prisión de la Bastilla, uno de los barrios de París, donde había una especie de fortaleza y donde estaban recluidos algunos presos políticos. Asaltaron ese lugar, lo tomaron y sirvió como modelo ¿de qué? Sirvió como modelo del inicio de la revolución. Y hasta el día de hoy Francia lo considera su día nacional, 14 de julio de 1789. Entonces, ellos, ¿qué sucede? Limitaron poco a poco el poder del rey. Para estos tiempos ya el rey y su nobleza estaba limitada. El 4 de agosto de 1789, en esa histórica sesión, quedaron suprimidos los derechos feudales. Es decir, por decreto constitucional y legislativo, todos los derechos feudales, es decir, los impuestos a la gabela, al diezmo, las tierras del clero, la forma de administración pasaba a ser diferente, pasaba a ser ahora en manos de una organización ya no medieval, ya no una forma de producción, de subsistencia, sino más bien con miras a la industrialización y la satisfacción de necesidades del pueblo. Entonces, esa es la histórica sesión del 4 de agosto de 1789. Entonces vamos a ver que poco a poco y por decreto se iba aboliendo pues este régimen feudal. Después pasaría a ser mediante los hechos. Entonces, ¿qué sucede? Esta asamblea posteriormente legislativa en sus funciones sesiona y da a Francia su primera constitución, la Constitución de 1791. La Constitución de 1791 todavía mantenía al rey como figura central primera del gobierno, es decir, en una monarquía, pero ya una monarquía de tipo constitucional, al igual que Inglaterra. Inglaterra lo pasó más antes con una especie de guerra civil. Estados Unidos también la atravesó de una manera también peculiar, pero siendo colonia, entonces le tocaba el turno a esta potencia que emergía, que era Francia, ante el ocaso pues de España, ¿no? Porque ya España estaba llegando al ocaso, no podía mantener sus colonias y estaba perdiendo pues la guerra comercial y económica contra las potencias en aquel tiempo. Estamos hablando ya del siglo XVIII, ¿no? Siglo XVIII y entradas del XIX. Entonces, ¿qué sucede? Esta asamblea pues queda establecida y da como origen a una constitución. El rey la juramentó en 1791, pero esta monarquía constitucional no llegó a durar un año, porque hubo un golpe de estado en agosto de 1792 que prácticamente lo saca totalmente del gobierno. Y eso se debe a las primeras guerras de revolución. Muchos emigrados franceses, sobre todo señores nobles, huyeron a los países cercanos, a las potencias cercanas, como eran Prusia, la Confederación del Rin, como era España, Cerdeña, Inglaterra. Entonces se alarmaron de aquella situación. Entonces, principalmente pues los prusianos y los austríacos, ¿no?, que organizaron ejércitos para pues aplastar esta revolución. La primera guerra de revolución se da pues jóvenes para 1792. En 1792 hay dos países, como dije, que son pues Prusia y Austria, que incluso avanzan sobre el territorio francés, pero son derrotados en la célebre batalla de Palby.
Eso está en su separata, en su información. Fue una escaramuza militar sin importancia, pero alentó tanto a los patriotas que aseguró el triunfo de la revolución. El famoso escritor Goethe, testigo presencial de la batalla, dijo, ¿no?, que de este lugar y de esta data tan nueva época en la historia del mundo, ¿no?, dando a entender la trascendencia de aquella acción. Posteriormente los franceses, pues entusiasmados, vencen a los austríacos en la victoria de Jemmens y conquistan Bélgica, noviembre de 1792. Pasamos a la etapa republicana. En la etapa republicana de esta revolución encontramos tres periodos fundamentales. La República Francesa, ya de 1792, elige pues una forma de gobierno, una forma de gobierno y de administración del país llamada la Convención Nacional. Entonces, acá se forman pues los partidos políticos y el famoso Parlamento francés. Estuvieron en aquel lugar, por ejemplo, los jacobinos, y se les llamaba así porque eran clubes de revolucionarios franceses que estaban o que se reunían en sus reuniones partidarias en un convento deshabitado de antiguos jacobinos en Francia, en París. Entonces, ¿qué sucede? A ellos también se les llamaron los montañeses, porque ocupaban las partes más altas del Parlamento y el lado izquierdo del Parlamento, el lado izquierdo de la sala de sesiones del Parlamento. Después estaban los girondinos. Los girondinos eran los de derecha, ¿no? Estaban en el lado derecho de la sala y había varios clubs también entre ellos, ¿no? Y estaban después, en el lado central estaba la llanura, o también llamada pantano, llanura o pantano, ¿no? Eran la mayoría, ¿no? Porque mientras los jacobinos eran 160, los girondinos eran 140, los de la llanura eran 400. Eran oportunistas por temor, votaban las decisiones más radicales o incluso las decisiones más radicales o incluso las más moderadas, sea de una o de otra, ¿no? Entonces vamos a ver que este parlamento o esta forma de ver la política también repercutiría a nivel mundial, ¿no? La izquierda y derecha en la mayoría de los parlamentos actuales, ¿no? Y por qué fueron pues radicales. Vamos a ver que en este tiempo también se conoce como la primera coalición contra Francia, ¿no? En algunos libros lo van a ver así, IAPEC, ¿no? IAPEC. ¿Qué significa esta sigla? Inglaterra, Austria, Prusia, Holanda, España y Cerdeña. Fueron los países que se unieron contra Francia y avanzaron sus ejércitos para destruir este gobierno republicano y que había pues derogado los derechos feudales. Entonces, ahí surge la figura de un representante importantísimo dentro de la política militar francesa que se llamó Lazare Carnot. Napoleón cuenta de él de que organizó pues la defensa del país pese a que había perdido pues las primeras batallas, ¿no? Sobre todo en Derwinde, una zona que está cercana a Bélgica, ¿no? Demandó el fervor popular y formaron hasta 14 ejércitos para atacar a los invasores, ¿no? Y los derrotó. Entonces nombró generales pues estrategas que serían posteriormente los generales de Napoleón, ¿no? Está por ejemplo Jourdan en el norte, que gana a los prusianos y a los ingleses en Watignies y Fleurus. Eso está en Holanda y en parte de Bélgica. Pichegru y Lazare Hoche en la frontera del Rin, y Napoleón Bonaparte es Italia. Y Napoleón Bonaparte comenzaba su carrera política y militar atacando el frente italiano. No se olvide que en ese tiempo Italia no era un país unificado, eran una cantidad de 5 o 6 o 7 estados unidos por alguna tradición donde también funcionaban los estados de la iglesia, ¿no? Entonces Napoleón aprovechó esa desunión territorial y militar y administrativa para atacarlos y asegurar pues el triunfo de la revolución. Entonces les gana en esos territorios y expulsa a los enemigos, ¿no? Entonces gracias a esa victoria los franceses tuvieron pues algunas ventajas comerciales e incluso España tuvo que ceder la mitad de la isla de Haití, ¿no? La mitad de Santo Domingo, donde fundaron una colonia llamada Haití. Entonces vamos a ver que esta convención nacional tuvo como gobierno representativo y más sobresaliente, y que incluso fue el que defendió Francia y formó pues también obra de cultura y obra política importante, pero fue una férrea dictadura. Se llamó el gobierno de Robespierre. El gobierno de Robespierre tuvo 3 entidades fundamentales: el Comité de Salvación Pública, el Comité de Seguridad Nacional y el Comité Cultural.
Entonces vamos a ver que esa dictadura robespierriana, ¿no? Incluso de la convención cambió el calendario de Francia, ¿no? Le puso nombres a los meses, no como los que tenemos actualmente, sino nombres de faenas agrícolas, ¿no? Incluso los días también, ¿no? Fue reemplazado por una herramienta, por un lugar de agricultura o del trabajo, ¿no? Incluso se sustituyó la religión cristiana por el culto a la diosa razón, ¿no? Vamos a ver que son tentativas de descristianizar un país y quizás hasta un continente, ¿no? Con su modelo revolucionario. Entonces vamos a ver que la dictadura de Robespierre, pues, como una de sus primeras obras, manda la ejecución del rey XVI el 22 de enero de 1793, ¿no? Entonces, vamos a ver que ellos asaltan el puerto, toman el por este grupo y mandan la guillotina, pues, a miles de personas, ¿no? Pero su gobierno solamente duró unos 4 o 5 meses nada más, ¿no? Lo que nos enseña que la radicalidad de un gobierno no puede sostenerse por mucho tiempo, ¿no? Que siempre van a haber fuerzas internas que la van a derogar. Entonces, una vez que cayó ese gobierno del terror de Robespierre, se forma otro gobierno paralelo llamado el Directorio. El Directorio tendría como objetivo principal llevar a cabo las tareas inconclusas de la revolución, ¿no? Vamos a ver que da la ley sobre el divorcio y el matrimonio, ¿no? Que hasta ese tiempo eran de la iglesia. Da, por ejemplo, la aprobación sobre la adopción del sistema métrico decimal y de pesos y medidas en Francia, por primera vez en la historia republicana. Acá en el Perú se haría en 1868 con el gobierno de San Román, fíjese cuánto pasó un siglo después, ¿no? Y vamos a ver que alentó la cultura, pues, estableciendo, pues, creando el Instituto Politécnico y el Instituto Normal de Educación Superior de Francia, ¿no? Inclusive el famoso sabio francés Condorcet estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita en el territorio francés. Estamos hablando de 1801. Entonces vamos a ver que ya para aquel tiempo la presencia militar en Francia comenzaba a hacer eco. Entonces este gobierno cae y se establece el consulado. En el consulado había 3 o 4 representantes que tenían el poder ejecutivo. Estaba Sieyès, en un momento, Robert Ducos y un general que ya comenzaba a tener representatividad en el país, Napoleón Bonaparte. Compartieron el poder, pero era el poder ejecutivo. El poder legislativo estaba dada por una asamblea de 300 ancianos que se llamaban y que observaban las leyes, y por lo menos unos 500 diputados más jóvenes. Se les llamaba ancianos porque tenían mayormente eran de 40 o 50 para arriba y 500 eran jóvenes de 40 quizás para abajo, ¿no? Ya la mayoría de edad se otorgaba a los 21 años en aquel tiempo de manera reconocida por el Estado. Entonces vamos a ver que la etapa imperial, usted va a ver las características de estos gobiernos en la información que se le va a dar. Ahora, Napoleón toma este consulado, se nombra cónsul él mismo para 1802, el famoso 18 Brumario, ¿no? Fíjese el día, ¿no? El día y el mes, ¿no? El mes Brumario, que correspondería que era el 9 de noviembre de aquel año, ¿no? Entonces toma el poder y entonces hace resucitar a la manera inversa la tradición autoritaria e imperial del antiguo pueblo francés, ¿no? De la antigua monarquía absolutista. Pero él esparce la revolución por toda Europa. Entonces, Francia estuvo amenazada por la invasión de países. Ahora Napoleón comienza a iniciar campañas militares para conquistar principalmente Italia y los estados que estaban al sur del río Rin, al este del río Rin. Vamos a destacar en este caso, voy a narrarlo de manera pues resumida, sus campañas primero en Italia,
en Italia, luego viene contra Austria, las famosas batallas de Marengo y Austerlitz, la invasión de España en 1808 y la desastrosa campaña en Rusia en 1812, ¿no? Para iniciar la campaña de Italia, él prácticamente lo que hace es dividir los estados que tenían salida al mar, en este caso Venecia y Génova, los piamonteses, y obligarlos a firmar tratados de paz diferentes, ¿no? Y sobre todo tratar de desligarlos de Austria. Contra Austria tiene varias batallas importantes, pero destaco principalmente la batalla de Austerlitz, que está pues acá en la información, y la batalla de Marengo. Lo interesante del caso es que la batalla de Marengo la estaba perdiendo él, ¿no? Él la estaba perdiendo, pero viene un general y le dice, ¿no? Napoleón todo sorprendido, le dice al general, estamos perdiendo esta batalla, le dice. Y su general Antonio de Seix le dice, saca su reloj. No, mi general, tenemos oportunidad de ganar otra batalla más el día de hoy mismo, lo cual da a entender que todos los momentos son a propósito para vencer. Todos los momentos y todas las oportunidades son a propósito para vencer. Planteó la batalla en ese mismo momento en que se estaba realizando, que estaban perdiendo ellos, planteó de nuevo la contraofensiva, ganaron la batalla de Marengo, pero lamentablemente el general de Seix falleció en esa batalla. Entonces, eso nos deja una enseñanza, ¿no? Todo momento es a propósito para vencer. De todo se debe sacar una enseñanza. No se olvide que, como dijimos en la clase pasada, un bebito no aprende a caminar y no comienza a caminar pues de frente caminando bien. Se va a tener que caer. Igual pasa en todos los actos de nuestra vida. Vamos a caernos, vamos a levantarnos, vamos a caernos, vamos a levantarnos de nuevo y de repente hasta nos vamos a caer dando más pasos, pero nos vamos a volver a levantar, ¿no? No se olvide que el camino de la humanidad no es un camino pues de un lecho de rosas, siempre va a estar lleno de asperezas, contradicciones y puyazos, contradicciones también. Entonces, ¿qué sucede? Con Austria prácticamente él llega a casarse con la duquesa María, la archiduquesa María, hija del rey de Austria, despreciando a Josefina de Warnaes ya para 1804. Para esta fecha él se corona emperador de Francia, ¿no? Él ya en el célebre acto en la Catedral Notre Dame de París le quita de las manos la corona al Papa y se lo ciñe él mismo, ¿no? Dando a entender que su autoridad se la colocaba él por encima pues o pasando por encima de la religión y de la sociedad de aquel tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver que ya era pues un ídolo de los franceses, ¿no? Para 1804 mismo, cuando ingresa en Berlín con sus tropas, decreta algo interesante, decreta el bloqueo continental contra Inglaterra, es decir, todos los territorios administrados por Francia, las costas del Mar del Norte de Europa, estaban obligados los puertos a no comerciar con Inglaterra. No podían comerciar. En este sentido, Francia y Napoleón querían derrotar a Inglaterra como potencia. Inglaterra era potencia, tenía grandes conquistas territoriales, territorios de ultramar, colonias de las cuales se extraía la riqueza. No se olvide que toda la riqueza de Europa, esos monumentos, se financiaron su construcción con la riqueza de los países coloniales. El oro de América, la riqueza de África y el oro de otros países, todo se ha financiado. Por eso es un continente hermoso. Pero no se olviden que eso se debe al esfuerzo, la sangre y la muerte y el padecimiento de millones de personas a través de los siglos en América, sobre todo, y en África, también en Asia. Entonces, ¿qué sucede? Miren, varios países, casi todos sometidos por Francia, aceptaron ese bloqueo, menos Portugal. Entonces, el rey Juan de Portugal era aliado de Inglaterra. Entonces, Napoleón dijo, la voy a invadir. Pero para invadir Portugal tenía que pasar necesariamente por España. Entonces, allí el emperador, ¿qué hace? Cita a Carlos IV, el rey de España, y a su hijo Fernando, que era sucesor del trono, y les quita la corona, y él se adjudica como emperador de España, y después se lo pasa a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, porque era alcohólico. Entonces, ¿qué sucede?
los españoles se levantaron en armas, fueron la guerra de independencia española. No se olvide, la guerra de independencia española es contra los invasores franceses. Entonces, eso va a servir de lección a las naciones americanas. ¿Por qué? Dirá usted, porque los españoles, viendo que no había autoridad, porque ya no estaba el rey Carlos IV ni su hijo Fernando VII, ¿qué hicieron? Formaron juntas de gobierno donde comenzaron a dar leyes que se cristalizaron en la famosa Constitución de Cádiz de 1812, que otorgaban libertades, no solamente a la península ibérica, libertades personales y libertades sociales, sino también a sus colonias, lo cual haría que los criollos americanos y también los peruanos levantaran bien su foco de inteligencia para hacer movimientos de carácter libertario, social, entre los cuales comienza el de Tupac Amaru y posteriormente otros, ¿no? Mateo Pumacahua, Francisco de Sela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Los españoles absorbieron mucho tiempo a los franceses y mucho dinero y mucha cantidad pues, de recursos militares y humanos, ¿no? No se olviden que allí, en la famosa batalla de Bailén, peleó el famoso personaje libertador de Perú, José de San Martín. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Él era teniente de infantería, aprendió mucho de esas guerras napoleónicas y después las aplicó a América del Sur, libertando pues Argentina, Chile y el Perú. Entonces vamos a ver que Napoleón huye o sale de España con parte de sus fuerzas porque en Europa se estaba gestando otra coalición contra él, a la cual vence. Pero para el año de 1812, ya teniendo sometido casi una buena parte de Europa, se lanza en guerra contra Rusia, alegando que el zar Alejandro I arruinaba el comercio francés al, por lo bajo, hacer causa común con Inglaterra. Y la ataca con la Grande Armée, o el gran ejército de casi 600.000 soldados, la fuerza más poderosa de aquel tiempo, con 148.000 jinetes y miles de cañones que avanzaban. Los rusos lo llamaban el ejército de las 20 naciones. Entonces, comenzó el 24 de junio de 1812 y cruzó el río Niemen y luego el río Beresina y avanzó hacia la llanura rusa. Entonces los rusos, ¿qué hicieron? Comenzaron a retroceder sus ejércitos y sus poblaciones, siguiendo la táctica antigua de los antiguos escitas, ¿no? Que era la táctica de tierra quemada, tierra calcinada, no dejando al enemigo ninguna ventaja para aprovechar, ni ciudades, ni terrenos, etc. Entonces, Napoleón siguió pues la ruta de Smolensk, ¿no? Minsk, Vitebsk y Smolensk hasta llegar a la capital, a la segunda capital llamada Moscú. El zar Alejandro I se retiró hacia la ciudad de San Petersburgo, conocida posteriormente como Leningrado, hoy día San Petersburgo nuevo, ¿no? El tipo se llamó Petrogrado. Entonces allí se dio en las afueras de la capital rusa la famosa batalla de Borodino, que está en la información, ¿no? Que fue una de las más importantes y más terribles de aquella campaña.